A compartirles una palabra del Señor. El Señor me puso en mi corazón compartirles esa palabra que me ha dado. Y primero vamos a orar para que el Señor guíe mis palabras. Bendito Dios, Padre de la gloria, te damos las gracias, Señor, por esta tarde, por este tiempo que nos permites estar en tu casa, bendito Padre de la gloria. Oh Señor, cómo no agradecerte por la vida que nos das, bendito Dios, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es promesa, Padre Santo, en nuestras vidas. Y sabemos que tú, Señor, hablarás en nuestro corazón, así también me hablarás a mí, Señor, bendito Dios. Porque todo lo que hablamos, decimos, Señor, es para nuestro bien, para nuestras enseñanzas, porque es tu palabra, Señor, que nos va a redarguir. Es tu palabra, Señor, que nos va a dar esa fuerza para seguir adelante en ese camino, Señor, que tú nos quieres llevar, bendito Dios. Gracias te doy, Señor, por cada hermano que ha venido en esta tarde y toque sus corazones, Señor, para que tú seas obrando en ellos, Señor, y tu Santo Espíritu se mueva, Señor, en este lugar. Sabemos que tu poder está aquí, Señor. Gracias te doy en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a comenzar con el libro de Génesis, en el capítulo 1. Hablamos de la creación de Dios. La palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Acá la palabra de Dios nos quiere enseñar que el Espíritu de Dios se mueve en todo lugar. Se está moviendo ahorita en este lugar porque estamos en la presencia de Dios. Pero más que nada que este pasaje me ha mostrado a mí y me enseña a que dice que Dios se mueve, que se está moviendo en la tierra, pero Él se movía en esa tierra que estaba desordenada y estaba vacía. Como la tierra estaba desordenada y vacía, pero solamente, no pasaba nada, solamente Él se movía. Ahí dice el Señor, Él se movía. Así dice que Él se mueve también en todo lugar. Él se mueve, Él está en todo lugar. Pero también nos dice que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, dice. Pero al momento que Dios dijo Dios, sea la luz, dice que la luz se hizo. Y al momento que la luz se hizo, se dice que comenzó Dios a ordenar, porque dio la palabra. En el momento que dijo Dios, sea la luz, habló la palabra, para que la palabra funcione, para que la palabra se mueva y Él pueda seguir haciendo su obra. Porque Él dice desde el principio, Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada, estaba vacía, y en las tinieblas estaba sobre la faz del abismo, dice. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que, hermanos, esta enseñanza me dio a entender que Dios se mueve en nuestras vidas. Así como se mueve en nuestras vidas, a veces nosotros no sentimos, pero no, creemos que Él se está moviendo en nuestras vidas. Pero lamentablemente, cuando nosotros andamos y caminamos, hacemos nuestra voluntad. Pero Dios está ahí. Nos pasan cosas que nosotros no pensamos que nos pasan, ¿no? Problemas, dificultades, pero Dios está ahí. Pero Dios también, como está ahí, Él hace los milagros que nosotros queremos. Pero lamentablemente nosotros no reconocemos, no vemos cómo Dios nos ayuda de esa manera. Pero cuando hay desorden y cuando está vacío, no hay nada, está desordenado, está vacío. Es igual que esa palabra me dio el Señor para que yo también testifique de mi vida. Cuando yo andaba en ese camino, en desorden, estaba vacía, ¿no? Y el Señor me enseñó que yo para tener esa luz, tenía que buscar por medio de la palabra de Dios. Hay casas que están,
cristianos también, ¿no? Que tienen a Dios en sus vidas, pero sus vidas están desordenadas, están vacías. ¿Por qué? Porque la palabra no está ahí en sus vidas, sino que Dios está ahí mirando, Dios está ahí, pero ¿qué haces tú para que Dios haga la obra perfecta que tú quieres que haga en tu vida? Buscar la palabra, esa palabra que da luz a tu vida. Y también en Juan 1, también el Señor dice, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella, dice. Si tú andas en la luz, las tinieblas no van a prevalecer en tu vida, porque Dios te va a dar la victoria, dice. No prevalecerán las tinieblas, la maldad que el enemigo quiere poner en nuestras vidas. Pero lamentablemente es como en este mundo. Este mundo está también desordenado, está vacío, porque hay muchas cosas, hay guerras, hay pleitos, hay matanzas. Por eso que este mundo está así, como en el principio, dice el Señor. Como la tierra estaba desordenada y vacía, así está este mundo, desordenado y vacío. Así la humanidad también está andando, desordenado y vacío. Y Dios, por medio de su palabra, dice que nosotros busquemos esa luz. ¿Quién es esa luz? Es Jesucristo, porque Él es la luz del mundo, dice. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y si no buscamos esa luz, vamos a seguir andando en tinieblas. Y por eso el Señor me puso esta palabra de Juan para hablar, porque aquí Juan nos habla sobre todo lo que hizo Jesucristo, el milagro que hizo, las promesas que dio a sus apóstoles, todo. Acá nos enseña todo lo que Jesucristo hace y a qué vino. Jesucristo aquí vino para que nosotros seamos salvos por medio de su palabra. Y acá nos dice en la palabra de Juan 3:16, todos lo conocemos, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Como Dios amó al mundo en la creación, Dios como amó al mundo, los creó. Dios lo creó a su imagen y semejanza al hombre. Y como lo creó a su imagen y semejanza al hombre, entonces Dios también quiere que nosotros seamos como Dios, igual, santos, porque Él nos dice, ser santos como yo soy santo, dice el Señor. Y tenemos que ser santos en la presencia de Dios. Queremos esa luz, y la luz es Jesucristo. Por Jesucristo vamos a poder ver esa luz que queremos. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso queremos nosotros, que creer en Jesucristo, para que nuestra vida cambie. Por medio de Él vamos a cambiar nuestra vida. Yo, como acá me dice, ¿no? Que yo andaba desordenada, vacía, más antes, en los tiempos que no conocía al Señor. Pero después seguía
andando así, aún conociéndole a Dios, aún Dios estando en mi casa, porque Dios estaba en mi casa. Cuando Dios estaba en mi casa, pero yo no buscaba esa luz, yo solamente decía, bueno, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios me ayuda, Dios me cuida. Yo decía así, pero no es así. Pensamos, Dios está, sí, Dios está en todo lugar, pero vayamos a donde Dios quiere llevarnos. Él quiere que nosotros buscamos de esa luz, porque Dios cuando dijo, hágase la luz, dijo esa palabra, hágase la luz, comenzó con esa palabra, y esa palabra empezó a ordenar todo. Y esa luz es Jesucristo. Y Jesucristo quiere que nuestras vidas también sean ordenadas. Porque si nuestra vida no es ordenada, estamos como sin nada. Vivimos como sin nada. Y no somos nada. Porque si no tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, dice que no somos nada en esa vida. Somos peregrinos. Y queremos que el Señor nos hable en esta tarde, que nosotros queremos buscar más de Jesucristo, porque Él es el único que nos puede ayudar, porque así como me ayudó a mí. Yo en verdad no sabía lo que quería en mi vida, yo no sabía. Yo, como les digo, yo decía, yo tengo a Dios en mi vida, yo creo en Dios, ya bueno, el Señor está conmigo, Él me va a ayudar y yo voy a salir adelante porque Él me va a ayudar. No es así. Nosotros tenemos que buscar esa luz que es la palabra de Dios. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, que es la Biblia, porque por medio de Jesucristo, que es la luz, nosotros vamos a poder entender la palabra. Y si nosotros no leemos la palabra, no escudriñamos su palabra, no vamos a poder entender nada. Porque sin la palabra de Dios, nosotros estamos vacíos. Porque solamente por la palabra del Espíritu de Dios va a llenarnos ese vacío. Y como decimos, ¿no? Yo iba a la iglesia, iba con mis hijos, pero lamentablemente vivía una vida vacía, una vida desordenada. Porque yo decía, Dios está conmigo, Dios se moraba en mi hogar, pero yo no buscaba la verdad que es la palabra. Y esa palabra a mí me enseñó, recién me enseñó a mí. Tenía que pasar muchas cosas para poder entender quién era la luz, y esa luz es Jesucristo. Y yo busqué por medio de la palabra, porque la palabra es vida y es verdad. Y sin la palabra nosotros no podemos hacer nada, porque Dios dice se movía en ese lugar desordenado y vacío. Se movía, pero no había palabra todavía. Cuando en el momento que Él dijo, sea la luz, ahí dio la palabra. ¿Entiendes? Cuando empezó a dar esa palabra, se comenzó a ordenar todo. Se vio todo. Había luz para poder ordenar las cosas que Dios quiso hacer. Así quiere hacer Dios también en nuestras vidas. Que nuestras vidas sean ordenadas. A veces nosotros decimos, la gloria de Dios está entre nosotros. Dios está entre nosotros. Está, sí, está. Pero vayamos cómo están nuestras vidas. Vemos cómo estamos viviendo. A veces nosotros decimos, no, Dios está conmigo. Yo es lo que decía eso. Dios está conmigo. Pero ¿cómo está mi vida? A veces mi vida, cómo yo andaba. A veces el Señor nos muestra en su palabra que nosotros tenemos que ser luz en medio de tinieblas. Para que también otras personas, como cristianos, nos conozcan. A veces yo sé, me equivoco. Somos humanos. ¿No? Porque desde que pecaron nuestros padres, que fue Adán y Eva, nosotros nacimos con ese pecado. Pero en el momento que Jesucristo llega, Él nos cambia retrocede el pecado y Él limpia nuestro pecado. Para eso dice, Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso es lo que quiere el Señor, que tengamos vida eterna. Y esa vida solamente lo puede dar Jesucristo, que es la luz del mundo, ¿no? Es el único. Porque si nosotros andamos a nuestra manera, no vamos a llegar a nada. Porque yo pensaba, decía, bueno, en verdad yo creía, porque incluso yo decía a mis hijos,
ni le decía que lean la Biblia, sino decía, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Siempre le decía eso, vamos a la iglesia. Y a veces uno hay que decir también, lee la palabra. Tiene que leer la palabra, porque la palabra es la que nos da vida. La palabra es que nos edifica. La palabra es la que nos va a redarguir cualquier cosa por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Entienden? Por eso yo digo, Señor, perdóname porque yo te fallo. Soy humana, pero también reconozco que tú eres mi Padre. Reconozco que necesito de ti. Y yo necesito que Él sea mi alimento, porque Él es el pan de vida. Y esa vida, y ese pan, solamente Jesucristo nos puede dar para poder alimentarnos. Incluso hoy decía, una compañera me dijo, ¿no vas a tomar desayuno? No, le digo, yo estoy tomando mi desayuno, estaba leyendo la Biblia. Hasta leyendo tu Biblia, sí. Porque, tengo que ¿cómo se llama? Dar la palabra, decía una compañera. Y, sí, me decía. Y ahí le comencé a explicar también sobre, ¿no? Como el vacío del ser humano. Y ahí estamos hablando. Y no vas a tomar desayuno. No, ya estoy tomando mi desayuno. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, le digo. No, de toda palabra que sale de la boca de Dios, así le digo. Y seguía leyendo. Pero vayamos a ver cómo a veces los problemas, las dificultades nos hacen olvidar las cosas de Dios, de verdad. Ese problema que tenemos que entregárselos al Señor. Yo tuve muchos problemas, pero yo decía, Dios me va a ayudar, va a solucionar mi problema. Pero no, ¿qué hacía yo? Nada. No buscaba su palabra, porque la palabra es el que me enseñó a mí a que tengo que alimentarme de él para que, si queremos que el Espíritu de Dios fluya, tenemos que llenarnos de su palabra. ¿Por qué? Porque ese vacío que tenemos, porque tenemos vacíos, y siempre vamos a vivir desordenados. Y desordenado no solamente es desorden en que está tu casa desordenada o tú andas como sea, no. Desorden también es nuestros malos pensamientos, nuestra forma de hablar, a veces las enemistades. Eso es un desorden que tenemos que cambiar. Yo al Señor le decía, Señor, yo no sé qué voy a decir porque, verdad, yo dejo todo en tus manos, le dije yo. Ya el Señor ya dijo, bueno, a veces me puso esta palabra de Juan, y dije, ¿por qué? En la medianoche de Juan, que es a la última hora que me está dando esta palabra, justo cuando ayer conversaba con la hermana, y dice, no sé qué voy a decir porque, ¿cómo se llama? El Señor te va a poner al último momento la palabra, me decía. Y me lo puso, porque yo pensaba decir sobre ¿cómo se llama? Sobre también del Génesis, porque Génesis también nos habla y también nos incluye cómo esa luz era Jesucristo, ¿no? Porque también, en verdad, nosotros andamos en esa vida, andábamos, estábamos vacíos. Estábamos desordenados, nuestra vida estaba desordenada. Pero bueno, vino Jesucristo y nos cambió esa vida. Pero tenemos que buscar de su presencia, buscar ese amor que Él quiere darnos, porque en la palabra dice, en Salmos 105 nos dice, ¿no? La palabra es a mis pies tu palabra, no, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así dice el Señor en los Salmos. Y así que Él es nuestro camino, Él es la lumbrera, la luz que nos va a hacer caminar, que nos va a hacer guiar donde queremos llegar, porque sin Él no vamos a poder. Como le digo yo en mi testimonio, yo le digo porque a veces yo pensaba también que lo que hacía estaba bien, pero no. Yo tenía que buscar de Dios. Me pasaron muchas cosas. Yo veía el milagro porque Dios me hizo muchos milagros en mi casa, con mis hijos. Me hizo muchos milagros, pero no veía, no buscaba de su palabra, solamente veía el milagro. Así como en Génesis nos habla del pueblo de Israel. Él amaba a su pueblo que los guiaba. Moisés los sacó de la esclavitud para que puedan llegar a la tierra prometida. Pero ¿qué hacía ese pueblo? Renegaba, se quejaba,
Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Pero el Señor les cuidaba, hasta le dio el maná del cielo para que se alimentara, les protegía, pero ellos se quejaban, siempre andaban quejándose, no se conformaban con nada. Pero el Señor, mira cómo es tan bueno, que siempre estaba con él, ahí estaba el Señor. Pero nosotros, ¿qué hacemos como seres humanos? Le agradecemos, sí, le agradecemos, pero no buscamos su palabra. A veces necesitamos buscar su palabra todos los días, todos los días. Él dice que él cuando comenzó la creación los hizo en 6 días, y el único día que descansó fue un día. Y en esos 6 días que hizo la creación, porque creó a todo el universo, creó para que todo ese universo que creó lo alaben, lo adoren, así como creó al hombre. Porque él creó al hombre para que también tenga comunión con él. Así quiere el Señor, por medio de su palabra tengamos comunión con él. Por eso, ahora en esta tarde yo quiero decirles también, porque acá hay una palabra que yo estaba escribiendo, pero decía, me voy a olvidar, mejor me lo escribo. Aquí le digo yo. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienes realmente? ¿Alguna vez se han preguntado de dónde viene? No solo biológicamente, sino espiritualmente, porque existe y cuál es tu propósito en esta vida. ¿Cuál es el propósito que tenemos en esta vida? ¿No? También porque hay dolor, y hay esperanza. Porque sientes el vacío que nada material puede llenar tu vida. Este libro, el libro de la Biblia, puede responder a todas nuestras preguntas. Solamente la palabra de Dios es la única que nos puede responder a todas las preguntas que queremos. Él nos enseña, Él nos instruye, Él nos redarguye. ¿Ya? La palabra de Dios es viva y es eficaz, dice. Es como una espada, porque esto es una espada que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Y eso quiere el Señor, que nosotros busquemos de su palabra. Y la palabra es de Dios. Toda la gloria sea para el Señor. Yo le doy toda la gloria al Señor, porque Él es el único que puede sacarnos de todo lo que nosotros queremos deshacer de nuestra vida, todo lo malo. Él es la luz del mundo. El que viene a Él no andará en tinieblas, dice. Así dice el Señor. Acá también dice, también porque hay dolor y hay esperanza. ¿Por qué sientes el vacío que nada material te puede llenar? Este libro puede responder a todas tus preguntas. En Génesis no solo es un libro de la Biblia, es el fundamento de todo lo que crees, de todo lo que eres y de todo lo que serás. Es un libro donde Dios te muestra que tu vida no es un accidente, que tus raíces tienen historia, tus descendencias tienen historia, porque el Señor dice, ¿no? Herencia de Jehová son los hijos, y esos hijos a ti te corresponde educarlos, criarlos, guiarlos, para que también ellos puedan conocer la palabra y caminar en el camino del Señor. Por eso el Señor nos dice, Él nos muestra todo, Él nos enseña todo. Es un libro donde Dios muestra que tu vida no es un accidente, ¿no? Que tus raíces tienen historia. Aunque el mundo esté roto, dice, aunque tengas problemas, aunque tengas dificultades, hay un plan de restauración que comenzó desde el principio. Desde el principio que Dios nos habla en su palabra, dice, ¿no? Él creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Como estaba desordenada y vacía, no se podía hacer nada, porque solamente Dios se movía. Él se movía en ese vacío, en ese desorden, ¿no? Los libros ¿cómo se llama? Dice, este libro de Génesis fue escrito por Moisés hace 3000 años antes de Cristo, dice. Lo dice en Deuteronomio 3:9. Moisés escribió los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Dice que él escribió esos libros. Ya, y dice que lo escribió guiando, dice, él escribió mientras él guiaba al pueblo de Israel hacia el desierto, después
de haberlos sacado de la esclavitud de Egipto. Ese pueblo necesitaba saber quiénes eran, de dónde venían y por qué Dios los había elegido. Porque Dios, el pueblo de Israel fue elegido por Dios para que por medio de ese pueblo venga el Mesías, el Cristo, que los judíos odiaban al Mesías. Pero Cristo vino también por ellos, para que ellos también puedan ser salvos. Acá la palabra nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, amó a todo el mundo, para que todos sean salvos. Y ahora queremos que, ¿cómo se llama? Como el principio, el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Dios no hubiera hablado que se creara o se ordenara la tierra, porque estaba desordenada, si Él no hubiera dicho nada, la tierra seguiría desordenada, seguiría vacía. Pero como Él pronunció, sea la luz, Él habló, Él pronunció, Él dio la palabra. Esa palabra que a veces no queremos entender, porque la palabra nos va a ayudar a guiarnos, la palabra nos va a ayudar a que nosotros podamos salir de la oscuridad que andamos. También nos dice el Señor, como de tal manera, ¿no? Él nos amó, también nos dice que Él quiere que nosotros nos redimamos de nuestros pecados, porque todos somos pecadores. En este mundo todos somos pecadores, ¿no? Como somos pecadores, necesitamos de la presencia de Dios cada día en nuestras vidas. Yo no me considero una santa, yo soy pecadora. Yo digo, Señor, perdóname porque yo soy pecadora, porque yo no hago tu voluntad, yo hago mi voluntad. Y quiero que el Señor en esta tarde nos guíe, aún estando en su presencia, busquemos más de Él por medio de la palabra. Porque dice que el vacío no trae felicidad, el desorden no trae felicidad. Lo que trae felicidad es la presencia de Dios en nuestras vidas por medio de su palabra. Eso es lo que el Señor quiere en esta tarde. Y sabemos que sin Él no somos nada, no somos nada. Y acá dice la palabra de Dios en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice. Por la palabra de Dios vamos a ver que estamos dando testimonio de un Dios vivo. Porque acá, como dice en Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Jesucristo mismo era el Dios. Como Jesucristo fue Dios, y es Dios, que el Espíritu Santo también estaba con Él. Y Él quiere darnos a ese Espíritu Santo para que Él more en nosotros. Él quiere que el Espíritu Santo guíe nuestro caminar, nuestro andar, y andar en esa luz para que nosotros no estemos andando como estamos andando. Olvidémonos que el hermano dijo esto, que el hermano dijo lo otro. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que todos los hermanos vivamos conforme a su voluntad, en amor. El amor de Dios, dice, el amor de Dios es perfecto, y nosotros tenemos que tener ese amor de Dios con cada uno de nosotros. Él quiere que todos nosotros nos gocemos en su presencia, nos gocemos cuando estamos orando, cuando estamos alabando, pero en todo va a ir la palabra. La palabra. Sin la palabra no hay nada. Sin la palabra no se va a poder hacer nada. Así es que yo no sé cómo decirles esto, pero a veces en la vida nosotros pensamos hacer cosas buenas, pero el único bueno es Dios. El único bueno es Dios.
Y Él no quiere que nosotros seamos solamente oidores de su palabra, sino también hacedores de su palabra. Porque el hacer su palabra es hacer su voluntad. Porque Dios no quiere, dice que no quiere sacrificio, quiere obediencia. Como Él quiere obediencia, obedezcamos a su palabra. Porque su palabra, siempre lo va a decir, su palabra es vida para nuestra vida. Porque sin su palabra no vamos a poder hacer nada. Nada, estamos vacíos sin su palabra y vamos a seguir viviendo en desorden. Por eso tenemos que seguir todos los días escudriñar su palabra. Acá la palabra dice, escudriñemos su palabra, porque Él es alimento para nuestro cuerpo. Porque como yo le decía a mi compañera, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios es así. El espíritu también necesita alimentarse de la palabra. El cuerpo, como necesita esa comida sólida, el espíritu también necesita esa palabra. Y esa palabra es la palabra de Dios, que está acá. Y todos tienen la palabra de Dios. Yo, como le decía, yo la palabra lo tenía guardada, no lo leía. Pero Dios nos quiere enseñar en esta tarde que esta palabra, si tú no lo abres, no te alimentas, a veces vamos a seguir estando vacíos, estando desordenados. Por eso el Señor quiere que con la palabra nos llenemos de ese vacío. Porque a veces en el mundo el vacío lo llenan con fiestas, con diversiones. El mundo lo llena con esas cosas. Pero nosotros queremos llenarlo con la palabra de Dios. Con esa palabra que es viva. Porque es la palabra que a mí me da fuerzas para seguir adelante. Porque yo en mis tiempos más antes, ¿no? Yo decía, Señor, ¿por qué yo sufro mucho? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú estás conmigo, ¿por qué yo sufro mucho? Porque a veces uno sufre y no entiende por qué. Porque no lees la palabra. La palabra es la que te instruye, la que te guía, la que te ayuda. Ese es alimento para nuestra alma. Y nuestra alma necesita el reposo. Para que nuestra alma tenga reposo, tienes que aferrarte a la palabra. Y eso, en esta tarde quiero animar a los hermanos que sigamos leyendo la Biblia, que no solamente esperemos que Dios está conmigo, no. Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Pero lo importante, Dios quiere que tú seas obediente a su palabra. Busquemos de su presencia de Dios por medio de su palabra. Él quiere que nosotros lo sirvamos, que nosotros guardemos su palabra. Así que, hermanos, en esta tarde le doy gracias a Dios porque yo no soy de salir al frente y predicar la palabra, no soy. Pero el Dios me da la fuerza y la voluntad. Y yo le digo, Señor, guíame porque tú eres el que va a hablar por mí, no yo. Para que ustedes sean entendiendo que el Señor quiere también que sigamos escudriñando la palabra. Bueno. Yo nada más puedo decir porque en verdad, como les digo, yo no tengo muchas palabras que decir y esa es la palabra que el Señor me puso y animarlos simplemente en que sigan adelante con su palabra del Señor y busquemos siempre de su presencia. Porque Él nos ama tanto, dice el Señor. Él nos ama con un amor eterno, dice, te he amado. Así que busquemos siempre de la presencia de Dios. Donde estemos, también hablemos de la palabra. Yo a veces en el trabajo, ¿no? Yo en el trabajo digo, a veces hay inquietudes de las amistades y nos jugamos, nos bromeamos y yo llego a mi cuarto y digo, Señor, ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué me pongo así? Yo digo, no, me falta algo. Porque yo entendí al momento que me dijo el pastor, vas a dar la palabra el domingo. Yo decía, ¿qué cosa puedo dar? Yo no sé qué voy a dar. Pero no, yo tengo que ser obediente a la palabra del Señor. Porque el Señor es el que te pone la palabra. Para que tú entiendas que tienes que buscar siempre de la presencia de Dios. Porque sin la presencia de Dios no somos nada. Nada. Y más sin la palabra de Dios. Así que, hermanos, es que esa palabra nos va a instruir, nos va a corregir, nos va a redarguir en todo lo que podemos hacer por medio del Espíritu Santo de Dios. Bueno, hermanos, es todo.